Yo había programado también porque no me había fijado que usted ya lo había programado. No lo hubiera hecho yo, sino usted nomás, porque me demoro un siglo yo. Usted lo hace debe ser más o menos la décima parte del tiempo que yo me tomo. Ya. Lo, lo pone usted, señorita Melissa. Sí, doctor, ahí está cargando. ¿Sí? ¿Carga o no carga? Ya. Bueno, vamos a tratar el tema de la cirrosis hepática. Bueno, la siguiente. El término cirrosis hepática sigue estando vigente, aunque la idea es cambiarlo a enfermedad hepática crónica avanzada. Porque el término cirrosis, aún para los médicos, significa una enfermedad terminal, cosa que no es verdad. Entonces se le quiere cambiar el nombre. Siempre se ha conocido la cirrosis como una entidad patológica, como el estadio terminal de cualquier enfermedad hepática crónica. Y se caracterizaba por nódulos de regeneración y por tejido fibroso. Ahora, perdón un ratito. Ya. Entonces, actualmente hay tendencias ya a no hacer biopsias, sino a hacer procedimientos diagnósticos no invasivos. La siguiente, por favor. Díganle a sus compañeros que se conecten con la de acá, porque están, como yo hice el error de programar las dos en paralelo. Señorita Melissa, dígale que se conecte con la de usted, ¿ya? Ya, doctor. Porque creo que se están... Bueno, y la culpa es mía por haber hecho. Bueno, entonces, en A vemos el hígado normal, en B la estructura hepática normal, el lobulí hepático. En C un hígado típicamente cirrótico que se reconoce por el color amarillento, por la fibrosis y los nódulos. La palabra cirrosis viene del griego kirros, que significa amarillento, dorado. Y la D, nódulos de regeneración de diverso tamaño, rodeados por coloración azulada, que es el tejido fibrótico. La siguiente.
las causas de la cirrosis, clásicamente, y depende del país, puede predominar ser la primera las hepatitis virales B, C y D. Número 2, alcoholismo. Y número 3, la todavía llamada esteatohepatitis no alcohólica. Otros la llaman enfermedad hepática metabólica. Pero todavía no hay un acuerdo universal sobre cuál es el nombre correcto. Pero este es el desorden de grasa en el hígado que puede evolucionar hasta cirrosis, relacionado a obesidad, síndrome metabólico, resistencia a la insulina. Estas tres primeras causas son más del 90% de la cirrosis, más del 90%. Las hepatitis virales B están en control, están bajando. Se quiere la OMS que el 2030 se elimine mayormente en el mundo. Esa es la meta. Las hepatitis C, no existe vacuna, pero se están controlando con tratamientos que lamentablemente son, pues, tienen precios prohibitivos. Entonces, algo se han controlado. El alcoholismo ha aumentado en el mundo entero. En el mundo, el consumo de los adultos en los últimos 5 años ha aumentado aproximadamente de 5 y pico a 6 y pico litros de alcohol absoluto adulto año. O sea, el consumo de alcohol está aumentando. Ha aumentado en el mundo. Y el problema de la enfermedad hepática grasa asociado al síndrome metabólico y a la obesidad está en aumento en el mundo. Se han desplazado a los virus de hepatitis como causas principales en muchos países de la cirrosis y del cáncer hepático. Medicamentos, hierbas medicinales, nutricionales. Muchas hierbas son hepatotóxicos. Por ejemplo, el té verde es hepatotóxico, por ejemplo. Enfermedades autoinmunes, metabólicas. Siguiente, señorita. Enfermedades de Wilson, el metabolismo del cobre, causas vasculares que se ven cada vez menos, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome de Bad-Chiari, las causas biliares como la colangitis biliar primaria, la cirrosis biliar secundaria, la colangitis esclerosática, siempre es idiopática. Pero si uno suma virus, alcohol y el síndrome metabólico, entre las tres son más de 90. La cirrosis sería una rareza y no sería tan importante. La cirrosis está en aumento en el mundo entero. Y en el Perú también. Y están en aumento y la cirrosis altera no solo la calidad de vida, sino que compromete a la población que está trabajando. La mayoría de los cirróticos están en los 40, 50, 60, 70 años. Es formación activa. Es una población que está trabajando y compromete mayormente. Y está en aumento. La siguiente. Entonces, los principales factores que están con las flechas oscuras, tenemos el alcohol, las infecciones crónicas que pueden llevar a la cirrosis del virus B, del virus C, el síndrome metabólico. Entonces, las tres causas, las virales, bueno, englobando los dos virus más importantes, el alcohol metabólico, que están con flechas, son las causas principales. Otro factor de riesgo es el varón, la edad, la duración, la obesidad, medicamentos y muchos productos, entre comillas, naturales. Por alguna razón que siempre se ha repetido, la gente piensa que los, entre comillas, tratamientos naturales no tienen efectos adversos, cosa que es completamente falso. Los tienen. Etcétera. La siguiente. Alcohol. El tóxico es el etanol. El etanol. No los demás componentes de los alcoholes. No los demás componentes, que son importantes, por ejemplo, para los efectos adversos después de tomar licor. O sea, su hígado va a hacer el mismo daño tomando, digamos, ustedes
comparación. 100 gramos de alcohol como, voy a poner una marca conocida de whisky, Johnny Walker, etiqueta roja, etiqueta negra, doble negra, verde, azul, dorada, lo mismo, el daño es idéntico, el daño por los gramos de etanol que se consume, independiente del precio ni la calidad del licor, cosa que no quiere decir nada que los sabores sean igual, por supuesto que no, ni los efectos adversos que van a tener al día siguiente sean iguales. Un licor fino no le va a tener esas náuseas matutinas, ese dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Pero el daño alcohólico es el mismo, porque es el alcohol y no los demás constituyentes que tienen algunos licores baratos, lo que producen. No hay ninguna diferencia si usted toma 100 gramos de alcohol como whisky, como coñac, como pisco, como tequila, como vino o como cerveza. No es cierto que el alcohol corto haga más daño que el alcohol de trago medio o largo. Y no es cierto que eso de embriagarse tenga efecto para la enfermedad hepática. Ninguno. O sea, cada vez que yo escucho, no tienen la culpa los jóvenes cuando repiten y la tontería que preguntan que toma trago corto hasta embriagarse. No tienen la culpa porque los profesores de semiología de todas las universidades, porque los he visto con alumnos de casi todas las universidades, repiten la misma pregunta, quiere decir que les han enseñado lo mismo. Eso es completamente falso. El tomar corto o tomar cerveza no diferencia el daño. Y el embriagarse, al contrario, los que se embriagan son los que menos gramos de alcohol toman en realidad. Usted ve gente productiva, alcohólica, por ejemplo, un clásico ejemplo que les puedo dar es el presidente de Estados Unidos, gran alcohólico, por ejemplo, le pongo poner nuestro expresidente Toledo, profesor de Stanford, le puedo poner el premio Nobel, primer ministro del Reino Unido, 2 veces, Winston Churchill, alcohólico, alcohólico, alcohólico. Todos los días tomaba 2 botellas de brandy o whisky, 2 botellas. O sea, está usted hablando más de 1 litro, 1,5 litros, ¿no? Está hablando usted de 400 gramos de alcohol por día. Enteramente productivo, inclusive sus memorias de la Segunda Guerra Mundial fueron premiadas con el Premio Nobel de Literatura, porque escribía muy bien, aparte de la política. Claro. Eso de hasta embriagarse, eso es ridículamente falso. Bueno, entonces, no todos los que toman alcohol hacen daño al hígado. De hecho, el hígado resiste mucho al daño al alcohol. Decir que el hígado es el órgano que más se daña al alcohol es no saber nada ni de alcohol ni de hígado. Es lamentable, pero es así. A veces veo el día del control del alcoholismo, salen en televisión un psiquiatra X, algunos muy notables, conocidos. ¿A quién daña más el alcohol? Al hígado, no sabe. Ojalá que sepa que está a la derecha, que te cree que está a la izquierda. No sabe absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cantidad, por tiempo que se tome. Mínimo debe tomarse 60-80 por más de 5 a 10 años para tener un 1% de probabilidad de ser cirrosis alcohólica. Obesidad y la desnutrición severa también. Hay factores genéticos importantísimos que ahora les voy a mostrar. Ser mujer, aquí sí, es más dañino que ser hombre. Y el uso diario parece peor que el uso intermitente. Parece peor. Y entre los mismos médicos, entre los mismos hepatólogos, yo veo un prejuicio. Se magnifica el consumo del etanol, del daño que ocasiona. Inclusive, ese prejuicio se ve reflejado en los diagnósticos que hacen. Por ejemplo, yo le digo a alguien que toma durante 10 años, una vez por semana o 2 veces por semana, qué sé yo, pues una botella de vino, una botella de vino, 750 mililitros de alcohol de 11%, por ejemplo,
11 o de 11 grados, 2 veces por semana por 10 años. Si tiene cirrosis, van a decir que es alcohólica 99%, ¿no? La posibilidad que tenga cirrosis alcohólica es menos del 5%. Ahí, en ese consumo, menos del 5%. Ahí se sobreestima el daño. Y lo hacen los médicos y más inclusive los gastroenterólogos, ¿no? Los hepatólogos. La siguiente. El hígado aguanta demasiado. La siguiente. El páncreas peor, aún más. Entonces, los factores en la cirrosis, por ejemplo, el consumo crónico de etanol, si uno consume licor, personas abstemias, y se ha hecho trabajos con abstemios, casi la totalidad van a llegar al hígado graso, pero a pesar que siga tomando, desaparece en la mayoría. Y solo en algunos sigue como grasa y en otros evoluciona a la esteatohepatitis, que es un proceso inflamatorio con infiltrado inflamatorio, con polimorfos nucleares, puede aparecer fibrosis. Y solo algunos irán a la cirrosis. Y de estos fallecer o padecer por cáncer. Entonces, la gran mayoría son silentes y demoran muchos años. ¿Qué factores? La genética, factores ambientales, otros factores, ser mujer, el obeso. Cualquier cosa que dañe más al hígado es peor. Y algunos hacen cuadro clínico con esteatohepatitis o en esta etapa que se llama hepatitis alcohólica. Hepatitis alcohólica es clínico. Esteatohepatitis es patológico. No siempre da clínica. Puede tener una esteatohepatitis y no dar ninguna manifestación clínica. Inclusive cirrosis y no dar ninguna manifestación clínica al principio. La siguiente. La enfermedad alcohólica nosotros le llamábamos hepatopatía alcohólica. El término correcto actual es enfermedad hepática asociada al alcohol. O sea, ustedes pueden decir, el paciente tiene una enfermedad hepática crónica avanzada asociada al alcohol. ¿Qué es eso? Una cirrosis. O cirrosis asociada al alcohol. Así, ese es el término correcto. Ya no se usa hepatopatía alcohólica. Que yo mismo lo he usado hace años. ¿Cuál es la patogénesis? La patogénesis y la clave es la hipertensión portal, que es la que va a dar la mayoría de las manifestaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre una activación dentro del hepatocito de una serie de células que van a empezar el proceso de hipertensión portal y de fibrogénesis, como las células estrelladas o células de Ito, las células de Kupffer y las células endoteliales. ¿Qué sucede en la cirrosis? En la cirrosis ocurre, número 1, hipomotilidad intestinal. Número 2, hay cambios en el microbioma. Cambios en un término más común como la flora intestinal. Cambios. Cambia la flora. Y entonces la hipomotilidad y el cambio de la flora hace que aumenten bacterias patógenas en las partes altas del tubo digestivo. Y se produce translocación, que es el paso no solo de bacterias entéricas, sino de sustancias como endotoxinas, algunas otras citoquinas, etcétera, del tubo digestivo a la circulación eplácnica que le llega y va a llegar a través de la porta al hígado. A través de la porta al hígado. La siguiente. Entonces, todo esto va a producir los cambios histopatológicos en el hígado. Entonces, la persona de tener una microbiota normal va a pasar a una alteración de este. ¿Qué factores aumenta? Por ejemplo, darle omeprazol por gusto, bajarle el pH. Entonces, el omeprazol se le da al cirrótico solo cuando está estrictamente indicado y por el tiempo adecuado. Está dándole omeprazol por gusto, va a bajar el pH y es un factor para que se altere esto. En la enfermedad hepática crónica avanzada, en la cirrosis, hay un cambio en la inmunidad, cambia la motilidad, baja el flujo biliar, etc. Entonces, esto va a alterar la flora y esto va a producir paso de bacterias y una serie de metabolitos intermedios que van a producir cambios en las células hepáticas e inflamación. Las siguientes. Entonces, el cirrótico no está dando el omeprazol por gusto.
La siguiente. No solo los cirróticos, pero en especial para lo que estamos viendo, ¿no? Siguiente, señorita Melissa. Entonces, la célula de hito, célula estrellada, normalmente almacena vitamina A, retinoides. Y acá vemos los sinusoides con sus ventanas o fenestras. Espacio de dice que no tiene colágeno, que es muy permeable al paso de una serie de sustancias hacia el hígado y del hígado hacia el sinusoide. Eso es lo normal. La siguiente. Una vez que le llegues a ese mar de bacterias y citoquinas, van a producirse una serie, la siguiente, señorita Melissa, una serie de cambios celulares que van a activar y van a alterar estas células. Siguiente, van a alterar estas células. Entonces, del normal, el hepatocito va a empezar a alterarse todas estas células con todo esto que llega. Proliferar, van a activarse las células de Kupffer, van a cambiar las células del sinusoide y van a perder las ventanas, las pérdidas, las fenestras. Y esta célula quiescente, estelada, que solo almacena vitamina A, va a empezar a activarse, a multiplicarse, a depositar colágeno y a adquirir capacidades contráctiles que dan hipertensión portal dinámica. Todos estos eventos ocasionan el inicio de todo este proceso, la siguiente. Entonces, van a originar hipertensión portal. Y eso van a ver ustedes cómo la mayoría de complicaciones se asocian a la hipertensión portal. No todas, es un proceso de hipertensión portal y de inflamación. La siguiente, señorita Melissa. Entonces, cuando se mide la presión portal a través de procedimientos invasivos, radiológicos, es normalmente 3 a 5 milímetros. Por encima de esto es hipertensión portal. Pero no tiene ninguna implicancia clínica hasta que no pase de 10. La siguiente, señorita. Entonces, de 5 a 10 es hipertensión portal no significativa desde el punto de vista clínico. Y solo la hipertensión portal pasa de 10, se le puede llamar hipertensión portal clínicamente significativa. La siguiente, señorita Rodríguez. La siguiente. Entonces, cuando pasa de 10. Cuando recién pasa de 10. Entonces, por encima de 5 ya es hipertensión, pero no tiene implicancia. Se van a desarrollar todos los problemas. Pues todavía no da clínica. La siguiente. Entonces, 10 es la clave para empezar los problemas. Entonces, como se ve, la clínica va a presentarse ascitis, varices, encefalopatía hepática, van a presentarse de acuerdo con la subida de la presión portal. Pero también la siguiente, con la nutrición. Y la nutrición en estos enfermos es muy importante, la hipoglucemia es muy importante, que no es solo por producción del hígado, sino también porque los cirróticos comen poco, comen mal. Y a veces los médicos incurrimos en eso de que coman mal. La siguiente, señorita. Entonces, los pacientes yo les suelo dar proteínas como albúmina de huevo y dicen, no, no tomo esto porque la gente dice que el huevo hace mal al hígado. Bueno. Entonces, como la presión portal va a definir la formación de varices, retención de agua y ascitis, ¿ya? La misma presión, si se aumenta, no tratada, y la ruptura de varices que se produce por cierto grado de presión. Y a más grado, esto va a ser peor, y el pronóstico va a ser peor, cuando más sube la presión portal. Y si uno quiere frenar este proceso. La siguiente. ¿Se puede frenar? Sí, claro. Inclusive se habla de reversión de la cirrosis, cosa que antes era imposible decir. La siguiente, señorita Rodríguez. Pero hay ahora regresión. Entonces, la hipertensión portal tiene causas de aumento de flujo, pero también de resistencia. Y una parte de la resistencia es funcional, 1/3. Y acá se puede actuar con drogas. No solo es estructural. Para acá, la única manera cuando es estructural es radiológicamente con los llamados TIPS, CHUMS,
transyugulares, intrahepáticos, ¿no? Entonces, como la vasodilatación espláncnica empeora todo eso. Y la activación y la vasodilatación origina que el organismo piense que le falta agua y sodio y dispara sus sistemas vasoactivos, renina, angiotensina, aldosterona, adrenalina, noradrenalina, hormona antidiurética, para compensar esta vasodilatación. Y lo que hace es peor, retiene agua y sodio y peor, y es círculo vicioso. La siguiente señorita. Entonces, el organismo se engaña y sigue el problema sin fin, sin fin. Lo que hay que hacer es bajar la presión portal. La siguiente. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Ahora se puede hacer. La siguiente. La mayoría de los casos de la cirrosis van a cursar bien 10, 12 años en forma compensada o latente. Y si uno los diagnostica a tiempo y les quita los factores causales, puede haber cierta regresión. No claro del paciente terminal de un hospital, pero sí. Entonces, se puede regresar. La siguiente, señorita. Por eso es que el término cirrosis quiere cambiarse, porque tiene una connotación muy negativa. Yo vi, diagnosticamos una cirrosis en una niña de secundaria. La vi 12 años después. Su vida era un infierno, porque cada médico que la veía, no, ¿qué va a ser cirrosis? Ya estarías muerta. Porque así de falta de tacto son los colegas, ¿no? Muchos de ellos. Así la falta de tacto. Entonces uno debe pensar, ¿no? Antes de hablar, ¿no? Lamentablemente no, pues, ¿no? Lamentablemente la gente no lo hace. ¿Cómo le pueden decir a una persona eso? No, ya te hubiera dado cáncer al hígado, sí que le decían los médicos. O sea, no quería tener relación con ninguna pareja, no quería hacer nada, no quería estudiar, estaba pensando en morirse en cualquier día, al día siguiente. O sea, por eso es que entiendo cuando se quiere cambiar el término cirrosis por un término diferente, porque ya tiene connotaciones demasiado arraigadas, no solo en la gente, sino que en los mismos colegas médicos. Esta es una telangiectasia, una dilatación de la arteriola, que se presenta no solo por cambios en el metabolismo del estradiol, sino porque también se ha demostrado cambios en los factores de crecimiento vascular. La siguiente, señorita Melissa. Entonces, mínimo 12 años puede ir una cirrosis. Y si uno sabe las causas y las trata, los factores etiológicos, uno puede retardar esto hasta que se descompensa. Y luego ya viene la muerte si es que no vas a trasplante hepático. En cualquier momento puede hacer un cáncer, eso sí. La siguiente. Entonces, el cáncer es una complicación que se desarrolla en cualquier momento. Cuando es virus y se trata con antivirales, se disminuye la posibilidad de hacer un cáncer. La siguiente, señorita Melissa. Cuando es un virus C es más difícil. Entonces, esto dura muchos años, estos estadios. Ahora se quiere evaluar a los pacientes antes que se descompense. Y una de las herramientas que se quiere evaluar, aparte de la bioquímica, etcétera, es hacer elastografía hepática. Aquí también en Lima hacen mucho el fibroscan para evaluar el grado de fibrosis del hígado antes de que se descompense y poder tratar los factores causales. La siguiente. Entonces, miren cómo la cirrosis comenzó a tener una vida altísima, y inclusive las causas de muerte son causas no hepáticas. No hepáticas. Puede morir de un infarto, puede morir de un cáncer, no hepáticas. En cambio, una vez que se descompensa, y probablemente esta sea la causa de esta apreciación, que lo que nos han enseñado de cirrosis a todos en la universidad es el hospitalizado con ascites, con varices. Ese es el que hemos visto. Entonces, ese pronóstico sombrío se lo damos a todos. La siguiente.
El obeso es un factor para cualquier cirrosis deleterio, no solo para el que tiene hígado graso o la enfermedad metabólica. Entonces, tener un peso, yo siempre tiene que ir a un nutricionista y personalmente mucho trabajo con los endocrinólogos, donde yo estoy para que evalúen a estos pacientes, para ayudar en la nutrición. La siguiente. Entonces, como el tiempo, las manifestaciones se van. El cirrótico puede debutar con cualquier manifestación. Yo he visto debut con todo. He visto debut con ascitis, que la mayoría de los que debutan pueden debutar con ictericia, debutar con una hemorragia, estando completamente sano hasta una hemorragia, o debutar, he visto con encefalopatía hepática. Y no tiene ninguna otra manifestación. Aquí en la pandemia he visto a un señor de 70 y tantos, cirrótico, compensado, nadie sabía su diagnóstico, ni él ni nadie, que se le ocurrió tomar aspirina porque escuchó que el COVID daba coágulos y que se podían usar anticoagulantes, y dicho en televisión por un médico. Tiene que ser cuidadoso cuando se habla al público. Una cosa es hablar con ustedes y una cosa es hablar pues al público general. Entonces los colegas médicos, hay cada individuo que hablaba pues como si estuviera hablando en una sala de conferencia. Que aspirina, entonces este dijo, por si acaso, ni siquiera tenía COVID, ni siquiera se había contagiado, ni siquiera salía, pero por si acaso no me había contagiado, tomaba cantidades de aspirina. Presentó una hemorragia, tuvo que ir felizmente lo atendieron, no le tocó ninguna de las olas. Lo atendieron en el Almenara, le hicieron una endoscopía y le encontraron sus varices, úlceras y erosiones en el estómago, y diagnosticadas que se las dijo el gastroenterólogo del Almenara, que era por estar tomando aspirina por gusto, ¿no? Pero tenía varices esofágicas que no habían sangrado y empezó a hacer ascitis. O sea, tenía una cirrosis probablemente compensada que se compensó por la tontería de estar tomando la aspirina. Pues, tomando tonterías, los colegas, ay Dios mío, cada cosa que uno ha visto en la pandemia, para reírse, ¿no? Nuestra ministra, la neuróloga, ay Dios, tiene dos maestrías, creo que 2 doctorados, y lo que ahora le falta es estudiar medicina. La siguiente. Entonces, sospechamos cirrosis en cualquier paciente con cualquier enfermedad hepática crónica, elevación de enzimas, que ayuda en el laboratorio, en el cuadro clínico, estigmas de insuficiencia hepática crónica, muy floridos en el alcohólico, en las hepatitis autoinmunes, pero a veces están ausentes en otra causa. Lóbulo izquierdo, palpable, lóbulo derecho se disminuye. Esplenomegalia es un indicador dentro de un contexto clínico de la posibilidad de esto. Bastante. En el hemograma, la trombocitopenia es un factor básico. La siguiente. Entonces, baja albúmina, la protrombina, pero esto. Inclusive se están creando métodos no invasivos, fórmulas, pidiendo ecográficamente tamaño del vaso, cifra de plaquetas para prever que pueda tener varices esofágicas sin necesidad de hacerle un examen endoscópico que es invasivo. Para evitar hacerle inclusive una endoscopia. La siguiente. Entonces, fíjense cómo se quiere evitar la endoscopia. Bueno, esta escala tiene más de medio siglo, más de 60 años. Y la hizo el doctor Chai y la modificaron estos 2 autores. Y Chai vio, en esa época se operaba hipertensión portal, se hacían anastomosis por tocaba, mesocaba, espleno renal, etc. Y él vio que algunos se morían y algunos vivían después de la operación. Y estableció una escala simple de 2 cosas clínicas y 3 de laboratorio, para ver quién sobrevivía y quiénes se morían. Y esta escala hasta el día de hoy se usa para ver severidad. Se llama la escala de Chai.
Entonces, ¿qué cosa es un puntito, que es lo mínimo que se puede tener? Cuando no hay encefalopatía, cuando no hay ascitis, 1. Cuando no es ictérico, menos de 2 de bilirrubina, la albúmina está casi normal, más de 3,5, y el tiempo de protrombina en segundos de prolongación menos de 4, y INR menos de 1,7. Y lo mínimo es 5, le da el child, porque nada es perfecto, hasta 6. Entonces, este child bien compensado. Entonces, y por el otro extremo es el grado 3 o 4, cuando está pues, encefalopático, está a 3 puntos. Cuando está ascítico, ictérico, hipolinémico y con problemas del INR. Entonces, el paciente terminal ya con 10 a 15 puntos. Y el intermedio grado 2. Entonces, es una manera de clasificar al que está bien, el que está descompensado. Se descompensa recién a partir de B. Entonces, para decir en qué estadio se usa, qué tal se puede usar, y para compartir experiencia, pues. A tal le puede haber ido bien, pero de repente todos los pacientes que le coge para sus estudios son de Child A y algún B, y en cambio otro puede tener pacientes muchos de Child C, entonces es obvio que los resultados no van a ser tan buenos. Esta escala se sigue usando hasta el día de hoy, la siguiente. Y se usa el MEL, preferida por los centros con más trasplante, como Almenara, Revaliati, preferida, que el CAI no sirve. Chale está en Harrison 2022. Sí. En el libro de Llamada 2022 que acaba de salir. O sea, el Llamada, su libro de gastroenterología de herida. Así que, no, pues, lo usa todo el mundo. ¿Verdad? Está bien que para trasplante el MEL es mejor, pero no puede decir que no sirve. Pues. La siguiente. Y la biopsia hepática que hemos hecho y en demasía no es necesaria. No es necesaria. La siguiente. Entonces, primero, en estadio compensado, uno debe tratar el factor etiológico. Tratar. Se puede tratar de hepatitis B, hay antivirales. Hepatitis C, hay antivirales. El problema es el costo, como le dije. Y el problema es que el Perú, por constitución, no puede copiar productos. Tiene que respetar las patentes y toda la tontería. Por ejemplo, Pakistán, China, India, copian. Ellos no respetan patentes, ¿no? Imagínense una pastilla de un antiviral para hepatitis C, una sola tableta, $1,000, pero no, pues, no te pases. Pues. Entonces, ¿está mal copiar? En teoría está mal, pero ¿qué cosas van a hacer? Pensar que todos se mueran. Entonces, eso es lo usar un antiviral cuando está indicado. El etanol, tratarlo, tiene que ir a un especialista de tratamiento de adicciones. Si no, puede ir a Alcohólicos Anónimos o puede ir a estos centros de rehabilitación de evangélicos, también tienen su porcentaje de éxito. Y esto lo tratamos con especialistas, yo generalmente endocrinólogo. Y es necesario, puede ir hasta cirugía bariátrica, si es necesario. Entonces tratamos el factor etiológico para tratar esto. ¿Se puede tratar? Claro. O ya, para evitar la decompensación, empezamos a tratar la translocación bacteriana. No damos, por ejemplo, omeprazol por gusto. La inflamación crónica, los cambios hemodinámicos y la difusión inmune asociada a la cirrosis, que esas son esas siglas. Castellano es difusión inmune asociada a la cirrosis. ¿Ya? Y después ya para evitar otras complicaciones y que vaya a la muerte. La siguiente. ¿Se puede tratar? Claro. ¿Qué cosas hacíamos antes, desde la época que yo estaba haciendo residencia de gastro? Y se hacían las cirugías. Y para el sangrado varicial, taponamiento, y se empezó con la esclerosis de varices.
de ser posible, estas cosas ya no deberían estar usándose ahora, ¿no? No deberían, ni la esclerosis. Tampoco es cierto eso que es pura paracentesis. No, ya había diurético, pero también el que ha hecho esta diapositiva debe tener una edad más joven, porque tampoco es paracentesis ni que fueran. Por supuesto que había los diuréticos y usábamos todo. Después cambió a la vasodilatación hepática como el Centrum, propanolol, otros inhibidores de beta bloqueantes no selectivos, vasopresina, somatostatina, TIPS. Y desde 2015 para acá ya se sabe que hay una resistencia intravascular severa y un tono vascular alto, y estamos usando simvastatina, esto que se usó y se usa para el colesterol, reducir el colesterol, el LDL, etcétera, etcétera. En la vieja simvastatina, y baratísima, hay en medicamentos genéricos en Perú, se usa, es antiinflamatoria, número 1, disminuye la presión portal, número 2, estabiliza el endotelio, la simvastatina. Carvedilol, que es mejor que el propanolol, se empieza con 6.25, hay en genéricos en Perú, hay medicamentos genéricos, o sea, medicamentos que están a la mano. Y ahora los TIP hay que hacerlo más temprano, y hay unos nuevos tipos de stents esofágicos, y esto que es un procedimiento de radiólogos intervencionistas, que es un aparatito que se mete dentro del sistema vascular portal, la siguiente. Entonces, han ido cambiando. Entonces, hipertensión portal, cuando tenga indicación de TIS, ya el que está descompensado, con beta bloqueadores, entre ellos el más importante al principio es carvedilol, estatinas, baja la presión portal. Pero la translocación bacteriana puede usarse la quinolona, que no se absorbe, la norfloxacina o la rifaximina. Otras intervenciones que no están basadas en antibióticos, como son prebióticos, probióticos, absorbentes de carbón, que hay beta bloqueantes, bajan la translocación, los beta bloqueadores, etc. Y la difusión circulatoria, el estrés oxidativo, donde está otros factores como estatina, beta bloqueadores, también actúan a varios niveles. Eso se llaman efectos pleiotrópicos, no todos los usos de medicamentos son para lo que se diseñó. Por ejemplo, la estatina que se diseñó para el colesterol ahora se usa para esto. Entonces, eso se llama un efecto pleiotrópico. Entonces, tiene una serie de funciones. La siguiente. Entonces, retiramos el factor causal básico. Ahí nos servimos si quiere ir al psiquiatra, si necesita ir al que se vaya al endocrinólogo, etc. Café. El café es protector, baja la presión portal. Tiene propiedades antiinflamatorias. Bueno, en cirrosis vamos a ver que está indicado y está demostrado que es preventivo del cáncer hepático. Entonces, las unidades de hígado del mundo están dando unas 3, más o menos, tazas de café estándar. Cualquier café es igual de eficaz, pero que tenga cafeína, nada, es cafeinado. Café completo. Cafeína sola no funciona. Los demás componentes del café son los que todos actúan. 3 a 4 tazas de café al día, salvo que esté contraindicado. Hay contraindicaciones, claro que las hay. El café, estatinas. Generalmente sin simvastatina, uno puede arrancar al principio con 40, si está muy descompensado puede usar 20 más. Carvedilol, esta es la dosis de inicio, 6.25, se venden tabletas de 25, en genéricos, no cuesta nada. Como simvastatina, que hay genéricos también. Yo generalmente les hago comprar de 25 y les doy una que lo fraccione. Tratar las complicaciones, infecciones,
profilaxis antibiótica, cuidado con el hepatocarcinoma. Cualquier momento desarrolla un hepatocarcinoma. La siguiente. La siguiente. Entonces, siempre, desde hace muchos años me llamaba la atención porque el cirrótico hace mucha trombosis. ¿Cómo? Si está medio anémico, plaquetas bajas, INR prolongado. ¿Y por qué hace trombosis? Y ahora sabemos que así, con el cirrótico, baja plaquetas, baja factores de la protrombina, etcétera, etcétera, etcétera. Bajan los prohemostáticos, que normalmente están en balance con los antihemostáticos. La cirrosis también baja los dos. Baja la proteína C, baja la proteína S, baja la antitrombina también. Entonces el cirrótico está en un equilibrio inestable que se puede inclinar para los dos lados. Y esa es la razón por la cual también hacen trombosis. Entonces decimos, ¿cómo una persona con 9 de hemoglobina, con plaquetas de 90.000, con INR prolongado, hace pues una trombosis? Y recién en los últimos años, no ya tan último, ya esto tiene más de 15 años, ya sabemos por qué. Y eso de estar dándole plasma fresco congelado, transfusión de plaquetas, todo eso está en revisión. Aparentemente, el 90% de veces que se usan no es necesario. La siguiente. Y ustedes saben que las transfusiones deben estar como meta 7, 8 gramos de hemoglobina. No se necesita más. Y transfusiones liberales que yo antes he visto que le daban 9, 10 gramos. Bueno, en el caso de cirrosis, no solo que no es necesario, sino que aumenta la mortalidad. Aumenta la mortalidad. Y esto lo observaron desde la guerra de Vietnam, los cirujanos de guerra, de combate, los cirujanos de trauma, cuando observaban que cuando ustedes le ponían demasiado volumen, sangraba más. Es como una bola, él decía que el símil era una bolsa de plástico, está con un líquido, si está semi vacía, bota menos. Si usted la llena, bota más líquido. Es igual. Entonces hay que compensarlo, pero mantenerlo compensado lo más bajito posible. Si usted le da más problemas va a tener. Entonces ahora la transfusión es esto. Pero esto ya estaba demostrado en las unidades de trauma hace años. Y en los cirujanos de guerra. Hace años. Y después ya ha pasado acá. Ya todo con medicina basada en evidencias. La siguiente. Hígado graso alcohólico y no alcohólico. La siguiente. Entonces, el hígado graso tiene muchísimas causas. Lo más importante es el alcohólico y el llamado no alcohólico, que es metabólico, y básicamente por el problema de obesidad, sobrepeso, resistencia a la insulina. Básicamente, la siguiente. Pero el hígado graso hay un montón de causas. Las peores son las gota fina, microvesicular. Alcohol es una de las causas. Medicamentos nutricionales, los dos extremos, posición parenteral alta. Hígado graso, por ejemplo, van a ver en ginecobstetricia, es el hígado graso agudo del embarazo, microvesicular. Por ejemplo, cuando estén en pediatría van a ver el síndrome de Reye, que da también hígado graso en personas, por ejemplo, que tienen varicela y les dan aspirina. Hace el síndrome de Reye, que lo van a ver en pediatría. Esos pacientes hacen también un hígado graso microvesicular de pésimo pronóstico. Y los macrovesiculares, gotas gruesas, tienen mejor pronóstico. La siguiente. Entonces, fíjense, tener un hígado graso, ultrasonómicamente, si el peso es normal y no bebe, la chance pues es ínfima. Y la que tienen es muy poca, sin ningún impacto clínico. Peso normal, pero bebedor, en el hígado se suma todo, ya le dije. Obeso, no bebedor, peor. Y obeso y bebedor, miren ustedes. En el hígado se suma. Uno no tiene que en el hígado estar eso diagnóstico de cuál es la causa, esta o esto. En el hígado sume. Y si encima tiene hepatitis B o C, se suma. Se suma. Y encima toma un medicamento hepatotóxico, se suma.
No hay mucha discusión en el hígado. La siguiente. Entonces, el cuadro clínico de hepatitis alcohólica usualmente es un alcohólico que tiene unos 15, 20, 30 años de alcoholismo. Usualmente la historia clásicamente es que en las últimas semanas o meses ha empezado a tomar en forma casi diaria. Tiene un rush final de ingesta alcohólica. Luego de eso para de tomar porque empieza a presentar anorexia, fiebre, náuseas, vómitos. O sea, empieza a aparecer amarillo, hepatomegalia dolorosa. O sea, siempre hay ese evento final que está asociado a varias razones. Puede aparecer hipertensión portal ya, características, generalmente la transaminasa llamada aspartato aminotransferasa o TGO es mayor que la TGP, cosa que no usualmente es al revés. Puede haber leucocitosis, ¿eh? Puede haber fiebre, leucocitosis, y uno cree que es un problema infeccioso, hasta absceso hepático, porque puede haber hepatomegalia dolorosa, etc. Estos cuadros tienen pésimo pronóstico, pueden evolucionar a la cirrosis. No todos los alcohólicos hacen hepatitis alcohólica clínica, no todos. Algunos van a ir de frente a debutar con una cirrosis. La siguiente. La siguiente. La mortalidad es altísima, la probabilidad de producción de una cirrosis muy alta si sigue tomando, pero no. Y hay varios factores pronósticos que han sacado para ver el pronóstico. Uno de ellos es el factor de Malvern. No es necesario que se lo aprendan en este momento. No, nadie va a preguntar estas cosas. Mortalidad muy alta, ¿no? La siguiente. Y acá les demuestra que los hepatólogos a veces hablan de bebida estándar, una bebida estándar. O sea, ¿cuánto se puede tomar? Dicen que un varón puede tomar 2 a 3 bebidas, drinks al día. Y una mujer, 1 o 2 máximo. ¿Y cuál es un drink? Depende, pues, lo que toma. Puede ser cerveza. La nuestra tiene un promedio de 5.5% de alcohol. La mayoría de las nuestras. Puede ser otros licores, puede ser vino, puede ser whisky. No interesa la bebida. Es normal, es igual. El daño va a ser esto. No es que el trago corto, no. Ni el trago medio, ni el largo. No. Depende. Y ya eso estaba demostrado hasta epidemiológicamente, ¿no? Los rusos y en toda Europa del Este se bebe mucho. Se bebe muchísimo. Y en el occidente el que más bebe es Francia. Se quiso cambiar del tipo de licor, introducir vino, a ver si así bajaba el alcoholismo, y no, pues no baja. Lo que pasa es que ya no se toman, ahora toman más volumen, nada más, pero siguen igual. Y cerveza, tampoco es que la cerveza, la bebida de la moderación, eso es falso. La siguiente. Entonces, fíjese, este estudio es interesantísimo y es lo que uno observa. El uso crónico de alcohol en una población depende de su riesgo genético y de otros cofactores. Y hay genotipos que van a atender a un hígado saludable y algunos ya se han estudiado perfectamente alguna contribución de la genómica humana que va a tener un factor de riesgo genético que cuando uno tiene ese factor, la misma cantidad de alcohol por el mismo tiempo tiene 3 veces más de hacer cirrosis. Y acá se cumple lo que hace 25, 30 años decía un profesor chileno que tenía un libro sobre hígado y alcohol, que decía, los vinos no son tóxicos al hígado, algunos hígados son malos para el vino, porque él era hepatólogo, había escrito sobre cirrosis alcohólica un libro, pero tomaba vino como buen chileno, ¿no? No le faltaba cierta razón en eso, ¿no? Y fíjese cómo cuando es diabético y tiene estos factores de riesgo genético, la cosa se multiplica por 10. Por 10. Por 10. A mí cuando yo estudié endocrinología, también que recién se había descubierto la insulina, creo. No se sabía todo esto, ¿no? Nadie me dijo, los endocrinólogos, tanto sobre el hígado. Espero que a ustedes ya les hayan dicho todo, ¿no? Todo lo que tienen sobre el hígado, los cirróticos, la diabetes. La siguiente. Entonces,
Y es saludable, toma licor, casi todos van a ir a la grasa, algunos, así siga tomando, se libera la grasa. Algunos van a hacer cuadro clínico, otros no hacen cuadro clínico y evolucionan a la cirrosis alcohólica o el cáncer. Felizmente, no por la totalidad. La siguiente. Hay gente que consume 250 gramos de alcohol por día, que es una barbaridad, por 40 años y tiene en la biopsia hígado normal. Y eso es más de la mitad de lo que consumen ese volumen. Este es el mapa que la Sociedad de Enfermedades Hepáticas, ellos han contribuido en estos mapas, hay de todo el mundo, de cuántas cirrosis es atribuida y muertes atribuidas a la cirrosis por alcohol. Y está publicado en una revista americana, ¿no? Donde, miren ustedes, a Perú le ponen una cantidad muy alta de muerte por alcohol, Bolivia. Tenemos más que Chile, cosa que no es posible. Tenemos más que Argentina, cosa que es imposible. O sea, tener más muerte por alcohol en el hígado que por cirrosis alcohólica que Argentina es pues, como primero Castillo no es corrupto primero, ¿no? O sea, imposible. Entonces, pero alguien de la sociedad me dijo un día, ¿no? Si no asistes, no critiques. Entonces, ¿por qué no vas? Cuando se discute un tema y se habla de un tema, ¿no vas? Entonces, no tienes derecho a criticar porque ¿por qué no fuiste y diste tu opinión, diste tus datos? Tienes razón. Me dejó callado porque no voy, pues. No, ahora peor, pues no veo. Ahora peor ni me asomo. Pero esto es lo oficial. Si a usted le pregunta cuál es la causa número 1 de cirrosis alcohólica y cirrosis y de muerte por alcoholismo, usted conteste alcohol. Alcohol. Tiene que contestar eso. Acá y en cualquier sitio, porque esto ya está internacional. La siguiente. Les he traído un cuadrito, el consumo de alcohol per cápita, en litros de alcohol absoluto por adulto año. Y fíjese usted cómo el país que más consume licor es Francia. Portugal, Italia, Austria, etcétera, Bélgica, USA. Ocultan mucho los países del este, los de la Europa del Este. Y ya al principio, la Federación Rusa, una vez que se cayó el muro de Berlín en el 89, el 91, se deshizo la Unión Soviética, Boris Yeltsin tomó el mando de la Federación Rusa. La Federación Rusa se abrió al exterior y todos los datos se abrieron. Por ejemplo, la historia de la Segunda Guerra Mundial ha cambiado completamente, porque la historia la habían hecho sin tomar en base los datos de la Unión Soviética, que la Unión Soviética no soltaba nada, todo era restringido, no había libertad para informar. Y la Federación Rusa abrió todos los archivos. Lo que se sabe ahora, lo que se ha sabido desde los 90, la década de los 90, los historiadores han cambiado muchísimo de lo que se sabía de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo del frente del Este, completamente cambiado. Todo lo que sabíamos antes era erróneo, era erróneo. Entonces se ha cambiado. Y datos de alcoholismo y todo abrieron. Pero ¿qué pasa? Otra vez ha vuelto el nacionalismo y otra vez se han cerrado. Entonces ahora la Federación Rusa y a Putin no suelta ningún dato. Entonces ocultan. Acá los países del este tienen mucho más que lo que dice acá Noruega, etc. Por ejemplo, el mayor consumidor de cerveza en el mundo por persona adulta es la República Checa. La República Checa. Miren ustedes dónde está Francia. Miren ustedes dónde está Argentina. Perú se sale de la pantalla de la computadora para abajo. ¿Ya? Por eso es que yo pongo duda de ese cuadro anterior. Pero como ya les dije, no tengo derecho a reclamar. Ustedes contesten alcohol, que es lo que está escrito. Yo estoy convencido que no es, pero bueno, no interesa lo que yo opine. Interesa lo oficial. La siguiente.
Y acá está el consumo por persona, por país. Miren, Argentina, 9.8. Cantidad, barbaridad en hombres sobre mujeres. La mujer consume pues, menos, por supuesto. Entonces, fíjense ustedes, Bolivia. Está Perú. Consumimos menos que Argentina, obvio. Y que Francia, ni dudarlo. Y que los países del este, ni dudarlo. Y Estados Unidos, por supuesto, que consume más licor que Perú. Por supuesto. Y Uruguay también, pues. Uruguay también. Entonces, el mapa, y Brasil también consume más que nosotros. Y Chile ni se diga, pues. 6.3 contra un Chile de 9.3. Ese cuadro anterior, no sé. Pero ya les dije, no tengo derecho a criticar el cuadro porque no estuve presente. Podría haber estado presente, debí estar presente, pero no fui. La siguiente. La siguiente, jovencitos. Bueno, el tratamiento se puede usar corticoides. Somos muy tendencia a no usar mucho corticoides porque no solo por los alcohólicos que hemos visto nosotros en hospitales del MISA son alcohólicos muy pobres que pueden tener hasta fibra, tuberculosis, otras infecciones, parásitos. Y la nutrición en general que es muy, muy buena. La siguiente. Hígado graso llamado no alcohólico puede ir gota gruesa, esteatohepatitis, cirrosis o cáncer. La siguiente. La siguiente. Hígado graso, gota gruesa. La siguiente. Puede hacer ya fibrosis, esteatohepatitis y aparecer ya hipertensión portal, inclusive en esta etapa, que se llama por las siglas esteatohepatitis no alcohólica. La siguiente. O cirrosis. La siguiente. Y también, igual que el alcohol, depende del genotipo. Y algunos son progresores rápidos y otros progresores más lentos. Y van a ser menos. ¿Y cómo se puede evaluar la fibrosis? Con la elastografía hepática o el FibroScan. FibroScan. Eso se hace, lo hace el MINSA, lo hace Fuerzas Armadas, para evaluar, porque ahora ya se hace muy poca biopsia. La siguiente. Entonces, hay factores genéticos que determinan. ¿Ves? Factores genéticos hasta ser enfermedad hepática avanzada. Edad es un factor, la diabetes tipo 2, la obesidad, el síndrome metabólico. Va a ser, va a avanzar. Y acá esto, la fibroelastografía. Hay pruebas, pero mejor es esto. Mejor es el que hay en el Perú. El BAISA tiene uno. Cualquiera con el CIS lo puede hacer en el BAISA. Y el seguro, por supuesto, que tiene. Y las Fuerzas Armadas, ni hablar. Y las clínicas privadas también lo hacen. Lo siguiente. Este es el típico paciente con riesgo mayor, que es la obesidad central, obesidad llamada androgénica, porque es la que predomina en hombres. Que la gente ridículamente tonta, porque a veces hay médicos inclusive que dicen, este tiene barriga chelera, eso no existe, barriga chelera. No existe. Algunos tienen obesidad central como esta, que es la que más se asocia a síndrome metabólico, a obesidad, a diabetes, a dislipidemia, a resistencia a insulina y a hígado graso, que es la peor. Eso no quiere decir que la obesidad periférica, que es más de mujer, que es cadera, pierna, brazos, no sea inocua. No es inocua, pero no es tan mala como esta. Sin nada que ver con la cerveza. Eso su genética no deposita la grasa. La siguiente. Entonces, va a depender del balance de las citoquinas, que en esta entidad bajan las antiinflamatorias y aumentan las malas, las proinflamatorias. La siguiente. La siguiente. ¿Qué factores de riesgo? Obesidad, diabetes y la edad, sobre todo obesidad central, que es la peor. La siguiente. Y fíjese cómo un diabético de larga data tiene tanto riesgo de hacer esto que ya viene a ser cirrosis, que un abusador de alcohol o hepatitis B o hepatitis C. Por eso les digo, no, a mí no me enseñaron cuando hice endocrinología.
estas cosas. Un obeso ya puede tener también. En la clínica americana hicieron un estudio, convencieron a los cirujanos que hacen cirugía bariátrica para hacerles biopsia hepática y encontraron problemas en gente con obesidad mórbida que sometidos a cirugía bariátrica. La siguiente. Entonces, el síndrome metabólico, el patrón de neoclasia tumoral, el malo aumenta y el bueno, la liponectina, baja. Y puede llevar a esto. La siguiente. Pero la realidad, felizmente, no es tan mala. La siguiente. Primero es un estado inflamatorio, el síndrome metabólico. La siguiente, la mayoría, felizmente, va a responder bien con aumento de liponectina y una respuesta saludable. La mayoría. La siguiente. Y los menos, felizmente los menos, van a ir una respuesta mala y poner la cirrosis. Por eso es que a pesar del masivo aumento del sobrepeso y obesidad, la cirrosis de esta causa no es pues, tan masiva. La siguiente. La siguiente. Biopsia ya se ha dejado de lado porque es muy invasiva. La siguiente. Y se buscan métodos como graduar con imágenes, etcétera, ¿no? Y para ver el estadio, usted puede usar el FibroScan. Tratamiento pérdida de peso. Si es necesario, endocrinólogo. Vigilancia para consumo de alcohol en estas cosas, porque otro tóxico también empeora el pronóstico. Se ha usado la vitamina E para el esteatohepatitis no alcohólica con cierto resultado, otros medicamentos, orlistas, etc. Yo generalmente con el endocrinólogo tiene que hacerse. Y si es obeso y se solicita una cirugía bariátrica, que se haga. La siguiente. La siguiente. Este estudio es un estudio de este año, 2022, que lo puse porque es impactante, ¿no? Los autores es un estudio multicéntrico de las top universidades anglosajonas, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido. 19.000 estudios sobre la dieta de esto desde el año 85 hasta el 21, que toman los datos. Y al final se quedan solo con 6, que son 100.000 pacientes por la calidad del estudio. Otros no obedecían calidad. Para ver cuál es el significado de la dieta en el control. Y fíjense ustedes, para resumirlo, lo que interesa es la cantidad de calorías, la cantidad de total que se consuma y la baja de peso, y no qué cosa es lo que se consumió. No es lo que se consumió. O sea, no es que porque consume dieta mediterránea, etcétera. Eso es lo que debe. Es impactante, pero en este estudio no es ningún micronutriente, es el total lo que vale la pena. Y ya pues, no sé si va a salir alguna evaluación criticando esto, haciendo una cosa, porque esto es lo que siempre hemos usado, ¿no? Que use dieta mediterránea, aceite de oliva, y va a ir mejor, pero esto parece que no. Lo pongo por el impacto y por la cantidad y la calidad del estudio, pero a mí me deja una esto. De todas maneras, a pesar que no hay esto, yo prefiero recomendar estas cosas, ¿no? Este estudio al final le dice que 5 gramos, 100 calorías son iguales, así sea con aceite de oliva y ensalada, y como 100 calorías con un poco de mantequilla. Es lo mismo. La cifra total es lo más importante. Eso me dejó medio. La 7. Fíjese usted la cantidad de hígado graso. Entonces, contra lo que usted cree, el color fuerte implica hígado graso. Y miren cómo en América hay cantidad. A mi grupo, creo que a este grupo les dije que en el Perú la obesidad de práctica es inmensa. Las mujeres peruanas pobres tienen 50% de sobrepeso, obesidad en el Perú. El estudio, lamentablemente, se hizo solo en mujeres.
de todas las regiones del Perú, costa, sierra, selva, de las 20 y tantos regiones, ciudad y rural. 50% de la gente pobre tiene sobrepeso y obesidad. Es más el sobrepeso y obesidad en los pobres que en los ricos. Igual que pasa en Estados Unidos. Y acá es masivo, mucho más que en otras zonas. No sé por qué. Todavía persiste en algunos, inclusive en médicos, ¿eh? La idea de que solo los obesos tienen que ser ricos. No, no es cierto, lamentablemente. La siguiente. La siguiente. Te ponga, señorita, la de cáncer hepático. Sí, doctor, Sí, un doctor, momento. un momento. Sí, señorita, no se preocupe. Lamentablemente, fíjese que el doctor Martín Tagle, que es un hepatólogo de verdad, porque le ha hecho un fellowship de hígado, publicó este estudio que le estaba diciendo en la clínica angloamericana de hacer biopsia hepática a los pacientes de cirugía bariátrica y demostró pues, que había fibrosis, etc. Pero en sus comentarios, Martín Tagle pone que sí, pero los colegas que trabajan, así como yo, digamos, en hospitales pobres, trabajan en Bravo Chico, Hope, Massachusetts, no van a ver porque la gente no tiene plata. Se le perdona a Martín porque no sale pues de las casuarinas a la clínica americana de San Isidro y regresa. Nunca trabajó en un hospital peruano. Nunca trabajó. Pues le conoce que más fibrosis, más hígado graso, más diabéticos hay en los hospitales pobres, ¿no? Y ahí fíjese usted cómo es, pero perdonable, ¿no? Porque no conoce, pues, nunca trabaja en un hospital peruano. Terminó sus estudios en Cayetano, hizo en USA y ahí se pasó, solo trabaja en la clínica angloamericana. Nada más. Entonces no tiene la culpa, ¿no? No conoce, pues, no conoce. El único sitio pobre es cuando va a hacer su clase una vez al año, creo que Cayetano, y ahí va. O algunas veces al año. Es el único momento que... Y debe estar hasta con chaleco, que pasa por un sitio así, entre comillas, que no es de clase alta. Entonces, tener para él la impresión de que en los hospitales nosotros no vemos obesos, es de conocer la realidad peruana, ¿no? Pero se explica por el problema de dónde trabaja, ¿no? Ese es su error clásico. La siguiente, neoplasias hepáticas, cáncer hepático. Importante, sí. ¿Por qué? Porque está subiendo. Al igual que la cirrosis sube, que es la causa principal, esto también sube. El hígado tiene tumores benignos y malignos. Los benignos tenemos el adenoma, que es más en mujeres en etapa reproductiva. Se ha visto riesgo aumentado con anticonceptivos hormonales, riesgo aumentado en anabólicos. Hay inclusive no solo varones, sino mujeres que tienen esa alteración que se llama vigorexia, que quieren tener pues masa muscular y nada de grasa. Eso se llama vigorexia. Y toman anabólicos. Bueno, el adenoma se diagnostica con imágenes. Y si es pequeño, si hay un factor causal, se retira. Y si no, se controla. Si son muy grandes, que es rarísimo, tratamiento quirúrgico. La siguiente. Hemangiomas son los tumores benignos más comunes. La prevalencia en la población general es alta. O sea, esto ha existido de siempre. Generalmente es un hallazgo incidental. Por eso que los radiólogos le llaman a esto un incidentaloma, o sea, un tumor incidental, que no da síntomas, suele ser asintomático y se le hallazga en la actualidad. A alguien se le ocurre hacer una imagen, chequeo, qué sé yo, y se encuentra. Y a veces se detecta un problemón, porque los radiólogos que saben, pues, va a poner hemangioma, primera posibilidad, pero por si acaso le puede descartar tal cosa, y a veces le pone pues, una neoplasia de otro estirpe, y el paciente ya, pues, y encima a veces le toca un médico muy agresivo, puede detectar hasta una biopsia, que no es necesario. Entonces, si hay el diagnóstico de radiólogo, la posibilidad,
y el paciente asintomático, se le pueden hacer alguna otra prueba no invasiva, no darle nada y observarlo después de unos meses. Y si todo está idéntico, distanciar el control y tranquilizarlo. La siguiente. Cáncer hepático. Importancia está aumentando. Y actualmente la tercera causa de mortalidad por cáncer en el mundo, y prevalente van a ver en Asia, África, pero van a ver la prevalencia en un mapita que tengo por ahí. Es un cáncer de hombres más que de mujeres. Y generalmente, la mayoría, 80% de pacientes con cirrosis previa, hay un 20% que no tienen cirrosis previa, y frecuente en los adultos mayores. Quinta, sexta, séptima década de la vida, la siguiente. Y está aumentando. ¿Cuál es la importancia? Que algunos cánceres bajan y lo que están aumentando, el que más aumenta es el hígado. ¿Por qué? Porque los factores que ocasionan la cirrosis, que es la causa número uno, aumentan. Aumenta el alcohol, aumenta el sobrepeso, etc. Entonces, aumenta la siguiente. Por eso es importante. Como ven, diferentes causas, pero en la China más es virus B y en el Asia, o virus C. En otros países es diferente el mapa, pero la causa es otra. Es otra. Entonces, en Europa es otra causa. El Perú tiene bastante, como ven ustedes. Aunque este mapa es generoso con algunos países. No hay buenos reportes, pero no es que no haya nada en otros países. Entonces, como ven ustedes, Perú tiene bastante cáncer hepático. No tanto como Norteamérica, pero acá la etiología pues, es alcohol, etcétera, otras cosas. Y la obesidad, que claro, pues nos gana a nosotros. La siguiente. Etiología, infección crónica del virus B, virus C, aflatoxina, cirrosis, alcohol, obesidad, metabólico, usar anabólicos androgénicos que se siguen usando. Es increíble cómo se siguen usando estos medicamentos que están prohibidos. Y los gimnasios, que es un sitio pues, que no controlan, ¿no? La persona pues, que trabaja en esta entidad del ministerio que gana un sueldazo, que controla las clínicas, que controla los hospitales, no sé, pues quién está sentado ahí ganando 20 y tantos mil. Pues no se da cuenta que donde se consume y se recetan medicamentos, son en los gimnasios. En los gimnasios. Y entre ellos se secretan, les dan anfetamina para que bajen de peso. El profesor les indica. El profesor les indica anfetaminas. El profesor les indica anabólicos inyectables, orales inyectables, y una serie de medicamentos. Tiene más muestras médicas que cualquier médico. Y sin ningún control. Bueno, la siguiente. Entonces, cualquier proceso inflamatorio puede llevar a una neoplasia. Fíjense ustedes, en esófago de Barrett, cáncer. En estómago, miren ustedes, gastritis crónica, helicobacter, inflamación, cáncer del estómago. En el hígado igual, fíjense, la cirrosis da lugar a un proceso inflamatorio crónico, forma nódulos de canalización y se dispara un cáncer. Fíjense en el colon, colitis ulcerativa, cáncer de colon. Crohn también aumenta las neoplasias. La siguiente. Y la cirrosis tiene cáncer, y en el Almenara recuerdo mucho una cifra altísima, más que estos porcentajes. En un año, 500 y pico, que fue la tesis de una doctora, gastroenteróloga ahora, que encontró en sus estudios de Almenara que 8 y pico hacían por año cáncer. Y ella les había enseñado algo que es la norma. Cada 6 meses a un paciente con cirrosis hacerle una imagen buena, puede ser una eco bien hecha, para ver si hay una lesión focal. Ella les había una buena enseñanza a los pacientes, decirle, usted recuerde, viene cada 6 meses y le dice al doctor, sí que se olvida, me toca mi eco en el hígado. La siguiente.
y cómo la obesidad es un factor de riesgo muy alto. La siguiente. Y la diabetes, van a ver ustedes, los diabéticos tienen un factor de riesgo de cáncer. Es tanto que no solo es por el hígado graso, parece. Que la diabetes tiene muchísimo cáncer hepático. La siguiente. Y fíjense que en el Perú las hepatitis más han sido B que la C. No así en otros países, ¿eh? Como Argentina, como México, ¿no? Inclusive como Chile, que tienen más hepatitis C. La siguiente. Clínica no es difícil. Es una tumoración que crece en la zona hepática, dolor, confunde porque puede dar fiebre. O a veces simplemente es un cirrótico que se viene abajo, se descompensa. Previamente diagnosticado, no. Puede haber ascitis hemática, ictericia rara. La siguiente. Diagnóstico, elevación de fosfatasas, alfa-fetoproteína, que es el marcador tumoral específico. Los valores muy altos, pero no se encuentran en todos, son diagnósticos. Y se dice que un valor de más de 200 más una imagen típica hacen el diagnóstico inclusive sin necesario de la biopsia, cosa que es un pecado, me parece, ¿no? Y el INEM, por ejemplo, no quiere recibir pacientes que le hagan biopsia, no le gusta que le hagan biopsia porque se ha descrito sangrado o siembra del tumor. Yo he visto 2 fallecidos en el impacto de un año por biopsias en cáncer de hígado. 12 en el curso de todos los años. Bueno, ahora ya no se les hace tanta biopsia como antes. 2. Y cualquier imagen en el hígado bien hecha es buena. La siguiente. Una imagen. El cáncer hepático aún pequeño ya está diseminado. Ya está diseminado. La siguiente. Prevención primaria, vacuna para hepatitis B. Bueno, la obesidad, el alcoholismo y otra causa de cirrosis, eso es más difícil. Pero evitar todos los factores causales. Prevención secundaria, ultrasonido a los pacientes de riesgo. ¿Quiénes están en riesgo? Los que portan virus B, los que portan virus C, los que tienen en su historial estar tomando anabólicos, alcohólicos, pero con daño hepático, no cualquier alcohólico. Y la prevención con café está en los libros de texto, no solo artículos, libros de texto. La siguiente. Bueno, como les digo, por más pequeño que esté, generalmente el 90% ya está extendido. El pronóstico es pésimo. Tamaño, por ejemplo, de esta clasificación hay varias. Tamaño más del 50% del hígado, un punto. Si hay ascitis, un segundo punto. Si hay itérico, un tercer punto. Y si hay polinemia, un cuarto punto. Con 4, sobrevive menos de un mes si no se hace nada. Con 1, con 0 criterios, 8 meses sobrevive. El pronóstico es pésimo, pésimo. Probablemente con el páncreas, en aparato digestivo, son los peores en aparato digestivo. La siguiente. Cirugía con tumores pequeños. El INEM te recibe tumor único. Primero, de preferencia que no tenga cirrosis. Número 2, tumor no más de 5 centímetros. Que no esté ascítico ni itérico para cirugía. ¿Qué cosa hacen? Hepatectomía parcial. Si es más de 1, máximo 3 y que ninguno pase de 3 centímetros. Igual que no esté itérico, que no esté ascítico. Y mejor si no le han hecho biopsia previa. En el extranjero, la preferencia es trasplante y luego quimioterapia. Trasplante hepático, quimioterapia. En el Perú no conozco ninguna estadística que haga mucho trasplante hepático para cáncer hepático. Los únicos cánceres hepáticos que a lo largo de mi vida he visto vivos más de un año son 2 pacientes, los 2 operados con trasplante hepático fuera de Perú. En Perú no he visto nadie más de un año de diagnóstico, más de un año vivo.
en el Perú. Son los 2 peruanos, como le digo, por los 2 tratados en el extranjero, por trasplante hepático. Y luego quimioterapia. La siguiente. La metástasis es más común que el cáncer original, 10 a 20 veces más frecuentes. En el INEM, casi la mitad de los que fallece tienen metástasis, por alguna neoplasia tienen metástasis al hígado. Sea una neoplasia hematológica, linfoma, leucemia, histiocytosis, sea una neoplasia ginecológica, mamas, estómago, aparato digestivo, todas las metástasis al hígado, excepto las primarias cerebrales, las únicas. ¿Por qué? Porque el hígado pesa la 50ª parte de lo que ustedes pesen. Tiene doble perfusión, tiene perfusión hepática, arterial, tiene sinusoides, tiene todo. Tiene células de Kupffer, linfáticos. A veces, generalmente el diagnóstico se sabe que es secundario, pero a veces debuta solo la metástasis. Igual que pasa con pulmón, que a veces encuentra un nódulo, pero es una metástasis, no es primario de pulmón. O a veces pasa en cerebro. Debuta con una convulsión o un sensorio y resulta que tiene un tumor. Ah, el cerebro no, puede ser metastásico. Y generalmente tener una metástasis implica un tratamiento ya paliativo. Ya se está hablando cuando hay metástasis de una enfermedad avanzada. Ok. Gracias, jóvenes, por su paciencia. Le decía a la señorita Melissa Rodríguez que el cáncer hepático es importante, pero no hay mucho. Acaba de salir una revisión que la estoy recién revisando, pero los resultados, pues, y lo que uno lee no es reconfortante, no es reconfortante. En teoría uno debería prevenir las causas, pero hay cosas difíciles de prevenir. La única fácil de prevenir es con vacuna para hepatitis B que tienen ustedes. El resto, decirle a la gente que no tome, es imposible. Ahora, como ven ustedes, no todos, se exagera el riesgo. Bueno, gracias, jóvenes, por su paciencia. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.